Ahora viene Víctor Romero, él es profesor asistente interdisciplinario en las Facultades de Artes y Medicina y el Centro UC, Síndrome de Down de la Pontificia Universidad Católica de Chile, candidato a doctor en Psicología Social y Política de la Universidad de Chile, magíster en Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales y director de la Fundación Mawen. Él nos va a presentar herramientas para la sexualidad y afectividad para personas con discapacidad cognitiva. Gracias. Bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Les voy a contar un poco el trabajo más práctico de cómo hemos ido implementando a lo largo de los años como equipo del Centro UC Síndrome de Down distintas estrategias de implementación, principalmente para educar a la población con la que trabajamos, familias, infancias, adolescencias y personas adultas, principalmente con síndrome de Down, pero nuestro centro alberga además a personas que están dentro de la condición de discapacidad cognitiva, ¿sí? Y diagnóstico dual. Entonces, solo a modo de ruta y como de orientación general para circunscribir un poco la presentación, voy a compartir líneas bastante generales que muchas de las cosas que les voy a comentar ya se han mencionado. Y también algunos aspectos metodológicos que para nuestro equipo son temas prioritarios a la hora de hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo en los aspectos más prácticos de cómo implementarlos con población con discapacidad cognitiva. Entonces, está estudiado la evidencia que el aspecto central para poder trabajar la discapacidad, en discapacidad, perdón, los aspectos de sexualidad y afectividad, tiene que ver que es un constructo que debe ser un derecho aplicable para todas las personas más allá de una condición en particular. Y eso incluye para nosotros como equipo una mirada bien importante, sobre todo en el último proyecto que ya les voy a contar, distintos escenarios y conceptos que tienen que ver con factores que van involucrándose en el constructo de sexualidad y afectividad como el sexo, identidades de género, roles, expresión de género, donde también se van experimentando ideas, emociones, sensaciones y formas también en la que las propias personas y particularmente las personas participantes de nuestros programas van desarrollándose y van teniendo distintas inquietudes a lo largo de todo su ciclo vital, ¿sí? Y lo más importante es que entendamos que en población con discapacidad cognitiva, en particular con síndrome de Down, que han sido una población históricamente excluida de el nivel de agenciamiento sobre sus propias decisiones, la sexualidad y la afectividad y la identidad, podríamos agregar, es diferente para cada persona. Entonces, si bien hay aspectos como marco general, como los que ustedes pueden ver acá, que son bastante particulares desde el punto de vista de la ética, los aspectos biopsicosociales, religiosos, históricos, legales, etcétera. Lo más importante para nosotros y poder transmitirles a ustedes también, que tal vez como el mensaje fundamental a la hora de abordar la sexualidad y afectividad, es intentar encontrar un punto intermedio de lo más objetivo posible respecto al rol educador o facilitador en este tema y dejar un poco de lado las concepciones más personales que podemos tener a la hora de acompañar un proceso de psicoeducación en este ámbito. Contarles un poco cuál es la razón de por qué como equipo nos hemos interesado en esta temática. Nosotros en particular este año cumplimos 10 años de vida como centro en distintos proyectos de investigación y este proyecto en particular o la idea de trabajar en este constructo surgió y se concretó, se materializó el año 2015, donde nos fuimos enfrentando a distintas evidencias, tanto de la literatura, pero también como en aspectos más empíricos, en el trabajo directo con familias y con personas con discapacidad cognitiva, donde hay una brecha importante respecto al acceso, lo mencionaban en la charla anterior, respecto a ciertas precisiones donde nos enfocamos muchas veces en la educación, pero no en la implementación y en la bajada práctica respecto a cómo pueden acceder las propias personas con discapacidad a tomar decisiones respecto a su vida sexual y afectiva. El año 2015, como les contaba, desarrollamos un primer proyecto que fue la implementación de 4 manuales, ya se los voy a contar adelante, que nos permitió a la fecha poder ir
continuando la investigación y el trabajo de implementación en esta materia. Y también nos ha permitido ir disminuyendo las brechas, pero sobre todo psicoeducar y empoderar, yo diría, a las personas que participan de nuestro espacio, pero también de otros espacios. Posterior a ese proyecto del año 2015, realizamos una investigación que tenía que ver con levantar de alguna manera cuáles eran las percepciones y las creencias principalmente de personas adultas, jóvenes adultas con síndrome de Down respecto a su propia vida sexual y afectiva, donde fuimos describiendo ciertos conocimientos a partir de un foco grupal en una metodología cualitativa. Y lo que particularmente salía era que al mencionar la palabra sexualidad, las mujeres declaraban no haber escuchado nunca ese concepto, que también tiene que ver con la facilitación de los conceptos, ¿no? Cómo acercamos conceptos que muchas veces son más bien técnicos, pero que están en el día a día operando en la vida de personas con discapacidad y de las personas en general. Y en respecto a las personas, hombres en particular, que hacían referencia al concepto de sexo o relaciones sexuales, de pareja, amor y familia, eran un poco como el entendimiento que tenían respecto al constructo de sexualidad. Para los cambios puberales, ambos grupos señalaban que los cambios más visibles que tenían estaban vinculados como a reproducción, pero solo un grupo o una persona entendía el concepto de relación sexual propiamente tal, ¿sí? Las mujeres consideraban el inicio de la vida humana como un evento de generación espontánea y los hombres plantearon una teoría más bien fantasiosa, ¿sí? Que es algo que nosotros en el último proyecto también desarrollamos muy profundamente respecto a la diferenciación entre el amor más real y el amor más romántico o versus este amor fantasioso. El grupo de participantes mostró un manejo bastante deficiente y también algo que de alguna forma se fue materializando respecto al nivel de infantilización, que es algo que uno puede también encontrar en la literatura respecto a esta temática en particular, ¿sí? Y eso nos llevó a plantearnos que es urgente ahondar en estos procesos de investigación y también de implementación de estrategias puntuales respecto a cómo trabajar aspectos de sexualidad que van a ir dignificando el desarrollo de las personas con síndrome de Down en particular. Y siempre desde esta lógica de perspectiva de derecho y desde un enfoque digno hacia todas las personas. Entonces, nuestra metodología de trabajo a partir del año 2015 tiene que ver con una metodología aplicada. Nosotros tenemos programas en nuestro centro en una unidad de estimulación continua donde las personas con discapacidad cognitiva y con síndrome de Down llegan a partir del mes de vida, hasta un programa que ya más adelante Paula Cancino les va a comentar que es un proyecto de vida independiente. Entonces abordamos durante todo el ciclo vital, o intentamos más bien abordar durante todo el ciclo vital, las distintas temáticas más integrales que apuntan al desarrollo de la persona. Y una de ellas tiene que ver con este constructo de sexualidad, afectividad y también de identidad. Y es complejo de pronto abordarlo desde la perspectiva más del rol mediador. Entonces nuestro enfoque metodológico se sustenta en un aspecto ético que tiene que ver con generar un espacio de resguardo, de contención, donde afloran muchas veces temas que tienen que ver con temas bastante privados, pero que están siempre en el marco de un espacio respetuoso, un lenguaje adecuado y siempre en el contexto de abordar la temática en cuestión. Como les contaba, el año 2015 sacamos la primera edición de 4 manuales, ahí hay solo 3. Uno por color iba destinado a familias, profesionales, em, cuidadores, ahí si me soplan por ahí, y un cuarto que era un cuadernillo manual, solo un compendio de actividades, ¿sí? A partir de ese proyecto, generamos un proyecto simultáneo de implementación de actividades donde piloteamos con más de 400 familias y personas con síndrome de Down en particular, las distintas estrategias que luego se plasmaron en este cuadernillo compendio. Y eso nos llevó a levantar nuevas temáticas que en ese contexto eh, nuestro equipo también tenía una visión que fue una decisión de cómo entrar un poco en el tema de psicoeducación respecto a la sexualidad y afectividad. Entonces partimos desde lo inicial y debo reconocer a nombre del equipo también que partíamos utilizando un lenguaje muy binario, con sesgo de género,
en una construcción de educación sexual y afectiva también muy convencional, tradicional. Lo que fue modificándose en el tiempo, a partir de la segunda edición, donde recogemos esta experiencia más investigativa y empírica, incorporamos nuevas temáticas teóricas y también un cuadernillo compendio de nuevas actividades. Eso también se implementó, eso dio pie a la publicación que les comentaba anteriormente, donde sistematizamos un poco las percepciones de las personas con las que trabajamos y realizamos los talleres en estos programas de implementación de nuestro centro, pero también en otros centros a lo largo de Chile y del extranjero. Y eso dio pie a una tercera propuesta de implementación, que es la propuesta actual, que es un libro, ya no es un manual, donde incorporamos, con mucho orgullo lo digo, porque además es un espacio difícil de poder implementar este tipo de temáticas, pero un libro que además aborda la temática de sexualidad y afectividad en perspectiva de género, evitando el sesgo de género, el lenguaje binario, diversidades sexuales, que es un poco lo que también como equipo nos importa, porque también recogemos las necesidades de no solo la población más local, sino que la población en general. Ese proyecto fue un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de Senadis, donde teníamos comprometidos talleres en 3 regiones del país: zona norte, centro, Santiago, y sur en Punta Arenas, en zona más extrema. Realizamos algunos ajustes, ya les voy a contar un poco el proyecto, y entonces se da paso a este libro, que es la tercera edición con 12 temáticas teóricas, ¿sí? Como les contaba, fue un proyecto financiado por el Senadis del FONAPI del año 2022, un fondo nacional. Fue la tercera edición de este manual. Hoy está disponible solo a modo de visualización, porque estamos además en proceso de edición con la editorial Ediciones UC, para poder tener en el fondo un material a color y como en mejor calidad también, que quede de fácil acceso a la comunidad. Y yo diría que la potencia también del proyecto en estos años, desde el 2015 a la fecha, es que nuestro trabajo en nuestro centro está sustentado desde un enfoque multidisciplinario, lo cual también va permitiendo abordar las temáticas de forma mucho más didáctica, temáticas que pudiesen ser más complejas de forma más didáctica. Este fue el equipo: Macarena, Paula Cancino, terapeuta ocupacional; Gloria Osorio, educadora diferencial; Edita, psicóloga. Y lo más importante es que, a diferencia de los 2 proyectos anteriores, este proyecto financiado por FONAPI del 2022 contó con un equipo de validadores y validadoras, que son personas con discapacidad cognitiva, no solo síndrome de Down, que además tuvieron la misión y el desafío de poder desarrollar un nuevo libro, porque cuando uno habla de accesibilidad cognitiva en lectura fácil, piensa que es solo el proceso de evaluación y monitoreo del texto escrito, ¿no? Pero en realidad, cuando uno se enfrenta a un manuscrito como un libro, con 12 temáticas teóricas, traspasarlo a un formato metodológico de lectura fácil es crear un nuevo libro, ¿sí? Con un lenguaje más preciso, con uso de pictografía, un formato accesible. Y esa misión estuvo a cargo principalmente de nuestro equipo de validadoras y validadores, monitoreado por nuestro equipo más técnico de profesionales, que fueron posibilitando la gestación de este manual compendio, principalmente pensando en población con discapacidad cognitiva y con síndrome de Down, que por ejemplo no sean personas lectoras independientes, lo que da paso a otras estrategias de accesibilidad que ya les contaré un poco más adelante. Ahí hay algunas imágenes del trabajo más de mesa de investigación respecto a los capítulos con el equipo validador, que permitió entonces, como les contaba, este plan de implementación, eh, de alguna forma, del monitoreo, de revisión, de redacción, ¿no? y de ejecución del material. En lo más concreto, nuestra metodología en este libro, que recoge la experiencia del año 2015, se sustenta en 12 temáticas teóricas. Esta es una propuesta nuestra, y cuando digo nuestra no lo digo de forma egocéntrica ni altanera, sino que digo nuestra porque sin duda que hay muchas más, ¿no? Como equipo hemos tomado una decisión de comenzar trabajando estas temáticas desde esta manera. Si se fijan, el que dice número 1, para nuestro equipo es la primera temática por la cual sugerimos siempre comenzar, que es la temática de autorreconocimiento e identidad. Y como decían en la charla anterior, también consideramos, y eso es un hecho, que estas 12 temáticas son propias de las personas
y son dinámicas y en el fondo van respondiendo al proceso y al ciclo evolutivo de las personas. O sea, con esto no quiero decir que si bien comenzamos en infancias a trabajar procesos de identidad y de autorreconocimiento, no lo vamos a eventualmente a retomar a lo largo de su ciclo vital o de la adolescencia o de la adultez, ¿sí? Entonces partimos con autorreconocimiento e identidad y luego hacemos el paso al desarrollo puberal, espacio público-privado, autocuidado, ciclo menstrual, masturbación, temáticas también muy complejas muchas veces de abordar desde las propias familias o en los propios equipos, redes de confianza, citas y atracción, relaciones de pareja, compromiso, relaciones sexuales, familia, prevención de abuso, ¿sí? Entonces, voy a compartir muy brevemente cuáles son algunas estrategias. Si ustedes van a poder acceder al compendio de actividades donde tenemos más de 48 actividades distribuidas por rango etario y todas además piloteadas e implementadas no solo en nuestro espacio. Entonces también hay un elemento empírico, no solo teórico de la evidencia que sustenta este material. Entonces, lo más importante para abordar autorreconocimiento es reconocerse, pero reconocerse no a nivel físico, sino que también a nivel emocional, desde el imaginario, qué es lo que siento, reconocer qué pasa en mi cuerpo cuando voy experimentando, por ejemplo, ciertos cambios en mi desarrollo puberal. Identificar también ciertos deseos y motivaciones que van surgiendo a lo largo del ciclo vital y entender lo más importante que dentro de ese proceso de identidad y reconocimiento hay también un campo importante respecto al mundo de la diversidad y que es totalmente válido también explorar y enfrentarse a ese espacio, ¿no? En cuanto al desarrollo puberal, conocer el cuerpo y sus funciones es vital. Desarrollamos material concreto como el que ustedes pueden ver en la fotografía, que están sustentados en los estadios de Tanner. Tomamos algunas etapas de los estadios de Tanner que para nosotros son más relevantes respecto principalmente a infancia, adolescencia y adultez, para ver principalmente aspectos centrales respecto al cambio del desarrollo puberal y reconocer y reconocerme en estas etapas también, ¿no? Eso es muy importante también, como son temáticas muy abstractas muchas veces, un poco la sugerencia de las actividades siempre tiene que ver con el uso visual, apoyo visual y de material concreto también, ¿no? Volver un poco cuando sea necesario al material concreto. Temáticas de espacio público-privado, entender básicamente que lo público-privado no es tan solo en los espacios físicos, hay elementos de mi cuerpo o de la propia corporalidad que son visibles, pero que también son privados, como mis ojos, mi boca, ¿no? Eh, entender y comprender que también al trabajar los espacios públicos privados no es solo conmigo mismo, sino que también es en relación a otras personas y que las redes sociales, por ejemplo, también son un espacio público. Entonces ir resguardando esos elementos es muy importante. Autocuidado, yo diría que aquí lo más importante es entender una relación de la higiene y autocuidado y no esperar que emerjan ciertos conflictos respecto a el desarrollo puberal o que cuando aparece el vello púbico, entonces recién enseñamos a que la ducha, por ejemplo, sea una ducha independiente. em, Desarrollar autonomía e independencia en el proceso del propio autocuidado y entender y anticiparse también a la propia autogestión en los controles médicos, por ejemplo, es vital, sobre todo en las etapas más de la adolescencia hacia la adultez. Ciclo menstrual, comprender el ciclo menstrual, decidir identificar cuáles son los recursos disponibles. Siempre nos preguntan si es que estos temas, en particular el ciclo menstrual, lo trabajamos más con población femenina o más diverso y la verdad es que lo trabajamos bien ampliamente por distintas razones. En el mercado uno va al supermercado y ve toallitas higiénicas, desodorante para mujer, para hombre, como queramos entenderlo, conceptualizarlo, pero nos parece que al menos como desde un marco de cultura general es muy importante que conozcan cuáles son las alternativas, sobre todo en el desarrollo evolutivo de las personas, ¿no? Por otro lado está la masturbación, comprender que es un concepto natural, que es algo natural, que es algo que debe surgir como interés propio desde la persona sin ninguna imposición. Identificar, en el caso si hay un interés propio de la persona de explorar o autoexplorar su cuerpo, educar sobre los procesos de autocuidado y no agresión, si es que hay algún tipo de implementos o juguetes que puedan facilitar ese proceso de exploración, tomar esos resguardos de cuidado, sobre todo a nivel de salud, y ampliar el conocimiento entonces respecto a este tema de que si hay alguna situación importante, es muy relevante contar con una red de apoyo con la cual yo pueda sentirme en confianza y tratar estos temas.
Redes de confianza, yo diría que acá lo más importante es la figura central. Desarrollamos este esquema desde el 2015 que lo hemos ido perfeccionando en el tiempo, que si se fijan está sustentado en el marco de los colores del semáforo, donde abajo se ve muy pequeño hay un recuadro azul que es la foto de la persona central. Entonces, el color verde refiere a las personas de mi espacio más cercano, de mi red de confianza más cercana, donde puedo ir trabajando con imágenes, con nombres, con elementos, objetos que van vinculándome a ese contexto de mayor confianza. El amarillo, como el semáforo, no es como la gente que no es ni cercana ni lejana, sino que es gente intermedia, que eventualmente podrían ser las personas de los guardias de mi colegio, la persona que trabaja en mi casa, el conserje del edificio, la secretaria o asistente del centro de salud donde voy a control, etcétera. Y el rojo, por supuesto, es la gente que está más distal a mi persona y que es la gente desconocida. Entonces ahí lo importante es trabajar eh, normas sociales o acuerdos sociales, pero desde la concepción de a quién puedo acercarme, besar y también romper un poco con el mito de que todas las personas con discapacidad cognitiva o síndrome de Down son hipersexuales, ¿no? Eh, y eso nos ha servido mucho en términos concretos de poder abordarlo. Citas y atracción, identificar los propios intereses románticos que va muy de la mano con cuál es mi proceso de autorreconocimiento, interés, si es que pertenezco o no a un espacio de diversidad y mi interés va fuera de lo convencional, es importante también abordarlo. Comprender el consentimiento, hablábamos del consentimiento, que es muy importante. Les cuesta mucho a los jóvenes, principalmente a los jóvenes, decir que no. Entonces enseñamos mucho y abordamos mucho el proceso también de que decir que no es malo y que es bueno poder comunicarlo de manera eh, clara y segura. Y planificar también las citas de manera autónoma o progresiva para también ir teniendo siempre mayor independencia y autonomía en el propio agenciamiento. Por otro lado está el proceso de, ay, no alcanzo de relaciones de pareja, perdón. Informarse respecto a estas posibilidades legales también que existen, en este caso en Chile. Abordar cuando tengo el interés de formalizar una relación o no. Y reflexionar que muchas veces las relaciones de pareja o las relaciones humanas también tienen, como tienen un inicio, pueden tener un fin y que eso también es totalmente válido y que es parte también del aprendizaje de la vida misma, ¿no? Por otro lado está el proceso de relaciones sexuales. Trabajamos con elementos concretos, un pene y vagina de un material específico, donde en el fondo el pene con cierta operativa lógica tiene un proceso de eyacula y le ponen el preservativo para conocerlo, que es muy distinto trabajarlo con otros objetos. Entonces comprender de qué se trata y no demonizar las relaciones sexuales, sino que más bien naturalizarlas porque muchas veces hay un gran vacío respecto a qué es tener una relación sexual. Siempre comentamos lo mismo, pero no está de más volver a hacerlo, que muchas veces el concepto de relación sexual tiene que ver con solo dormir con tu pareja, ¿no? Acostarte con tu pareja, tomarte de la mano, abrazarte, lo que no quiero decir y no implica que puedas, una vez teniendo mayor conocimiento respecto a tus derechos y a tu propia sexualidad y afectividad, concretar una relación sexual desde el propio acto coital, ¿no? Pero ese proceso hay que educarlo y hay que acompañarlo. Conocer las precauciones, infecciones de transmisión sexual. Por otro lado está el rol de la familia. También hay una construcción teórica de qué es lo que es tener familia. Entonces trabajamos principalmente de forma ficticia, ¿no? Los roles, reconocer los roles en la familia y eso es importante para no atribuir una tarea o actividad específica a un rol, ¿sí? Entonces hacemos el proceso de la muda, la preparación de la mamadera, un poco como todas las actividades asociadas a esa responsabilidad y reflexionar sobre la propia familia y reconocer que dentro de las familias también existen problemas y que hay fortalezas y que eso es importante también evidenciarlo, ¿sí? Que no es el concepto de la construcción de la familia feliz, que muchas veces tienen porque los referentes sociales y culturales son esos, ¿no? Y por último, prevención de abuso. Lo más importante es identificar situaciones de posible abuso, prevención del abuso, prácticas de cómo evitarlo. En nuestro libro hay fonos de contacto de emergencia que no están acá por efectos prácticos de tiempo, pero están disponibles en el manual.
y también en el libro de actividades, y estar alerta a ciertos signos o situaciones que puedan develarnos ciertas situaciones de emergencia o de alerta. ¿Cuáles son las herramientas concretas que ustedes van a poder encontrar en nuestro libro? 12 capítulos teóricos, ya les decía, con una perspectiva de género y con un enfoque importante respecto a las disidencias y diversidades también, desde el uso del lenguaje y también desde el abordaje técnico. 12 capítulos como un libro adicional que están escriturados, revisados en lectura fácil por nuestro equipo validador. Más de 40 actividades prácticas, yo ya les comentaba que están distribuidas por rangos etarios en las 12 temáticas. Y además, como, como sabemos muy de cerca, porque en el día a día trabajamos con personas con síndrome de Down y familias, para poder facilitar el acceso desde lo que la propia convención también declara, ¿no? Como el acceso al conocimiento a sus propios derechos sexuales, afectivos y reproductivos. Generamos un podcast que está disponible en Spotify. En el café les repartieron un sticker donde pueden escanear el código QR, donde están en audiolibro, ¿sí? Están las temáticas de lectura fácil, entonces son audios entre 10 a 15 minutos, muy didácticos, con cambios de sonido, cuando indican el subtema de un tema puntual, o un sonido en particular cuando nos indica una alerta, eh, o, o canciones, creo que son 5 canciones, estaba recordando, que además están pensadas en procesos de poder abordar temáticas de higiene público-privado, por ejemplo, en población más infantil, ¿sí? Lo que no quita que si es necesario trabajar con población más adulta, el material está disponible. Así que les invito a que puedan descargar el material. Está disponible en nuestro sitio web. Prontamente estará publicado también. Y lo que está más disponible hoy es el programa, no, no es el programa, es el podcast propiamente tal, que es la primera temporada que la inauguramos con la sexualidad y afectividad pensada en personas con discapacidad cognitiva. Esos son nuestros contactos. Muchísimas gracias.